poderosos, ni poderes materiales que puedan destruir a los que creen en la justicia entre los seres. La colección de don Pedro Aponte Vázquez sobre don Pedro Albizu Campos es muy importante porque nos ayuda a entender no solamente la figura de don Pedro Albizu Campos, sino también la historia del nacionalismo en Puerto Rico. Don Pedro es una de las figuras políticas más importantes del siglo XX, más relevante, ¿verdad? Porque se manifestó con el movimiento nacionalista en contra de la condición o la situación colonial que va a tener Puerto Rico, y lo hace de una manera directa. También es bien importante la figura de Albizu porque él lleva el asunto de Puerto Rico a nivel internacional, y eso a veces muy poca gente lo sabe. Albizu Campos es producto de lo que se llamaba en ese entonces una relación ilegítima. No puede llevar el apellido Albizu, de hecho no lo llevó hasta la adultez. Pedro Campos vivía con su mamá y la familia materna. La madre de Albizu muere estando él muy joven. Vivía en una zona de Ponce muy pobre, ¿verdad? El barrio Tenerías. Es decir, que era un niño que tenía todo en contra. Mulatito, huérfano e ilegítimo. Una condición que en esa época era, vamos a decir, estigmatizante desde el punto de vista social. Bueno, pero a pesar de tener todas esas condiciones en contra, Albizu pues tenía algo a su favor y era buen estudiante. Entra a la escuela en edad tardía, pero la inteligencia la tenía. Y eso lo hace que progrese en la escuela y se convierte en un estudiante destacado. La Ponce High, curiosamente, las instituciones que traen los norteamericanos aquí son las que le van a permitir a él progresar. Se graduó de cuarto año entre los mejores promedios de la escuela. En la escuela donde él estaba había un principal que se llamaba Charles Terry, un norteamericano, que además era masón. Los masones ven al joven Albizu, saben que es huérfano, saben que es su condición pobre, pero lo ven inteligente. Entonces los masones le otorgan una beca y lo encaminan a Estados Unidos. Y de nuevo, es las ironías de la vida, es un norteamericano y son los masones los que van a ayudar a Albizu a salir un poco del entorno local de Ponce y lo encaminan por el mundo universitario norteamericano. Digo irónico porque luego, posteriormente en su vida, Albizu no solamente se vuelve bien anti-norteamericano, sino se vuelve antimazón. Sobre todo a partir del año 30 hay un auge enorme del Partido Nacionalista, de la prédica nacionalista, y la figura de Albizu adquiere un realce enorme. ¿A qué se debió? Bueno, había unas circunstancias en esa época que llevaron a muchas personas a simpatizar con el nacionalismo, con la figura de Albizu Campos. Obviamente en medio de la depresión, Puerto Rico acaba de pasar por un huracán el 28 y luego vendría otro en el 32 que sería todavía más funesto. Y la situación económica era bastante precaria. A eso le añade, pues, era un país de monocultivo, donde la caña de azúcar prácticamente cubría toda el área costera. Entonces Albizu se presenta como esta figura, digamos, alternativa, muy enérgica, que quiere cambiar la manera en que se hace la política en Puerto Rico. Empieza, por ejemplo, a utilizar la radio como forma de expresión pública. Tiene una serie de seguidores que están dando mítines y actividades continuamente. Desde que él llega, pues él empieza a recorrer Puerto Rico prácticamente municipio por municipio. Y eso llamó la atención, aparte de que él, su figura personal, era atractiva. Se trataba de un abogado de Harvard, graduado, mulato, que es en Puerto Rico, mucha gente no le presta atención, pero la población blanca había copado buena parte de los puestos políticos en los años 20, 30. El Partido Nacionalista existía antes de que Albizu llegara, él asume la presidencia. Siempre fue un partido pequeño, no era un partido de masas, eso hay que entenderlo claro, pero era un partido con una militancia muy comprometida, muy activa. A principios de los años 30, pues estuvieron haciendo toda una serie de actividades, prácticamente cubrieron toda la isla, pero llega un momento dado que empiezan a tomar un giro un poco radical y eventualmente violento. Participan en las elecciones de 1932. Para decepción, me imagino, de mucha gente, incluyendo los líderes del Partido Nacionalista, los resultados electorales no le fueron favorables. El Partido Nacionalista participa, obtiene una cantidad ínfima de votos, la misma figura de Albizu Campos, que era candidato al Senado, a la legislatura, no obtuvo la votación necesaria para salir electo. Y ahí empezó un giro en el partido donde la vía electoral, ellos le entendieron que no era la adecuada y va a empezar en ese momento el Partido Nacionalista a tomar un giro un poco más radical que eventualmente lo va a llevar a una confrontación violenta con las fuerzas del sistema colonial que había en Puerto Rico. Llegan a Puerto Rico una serie de funcionarios norteamericanos, entre ellos el coronel Riggs y luego Blanton Winship, que eran ambos miembros del ejército retirados en el caso de Winship, y eran personas que venían con una mentalidad más militar
que civil, y se va creando este clima de confrontación que culmina con una serie de sucesos sangrientos en el año 35 y luego en el año 36, de ataques mutuos entre la policía insular y miembros del Partido Nacionalista, y eventualmente en el año 36 las autoridades norteamericanas deciden acusar a Albizu Campos y al liderato del Partido Nacionalista en la Corte Federal por delitos de conspiración, sedición, típicos acusaciones que se usan para poder encarcelar a los líderes políticos que uno quiere salir de ellos. Y ya pues en ese momento Albizu y el liderato nacionalista son juzgados. Muñoz llega a Puerto Rico del año 31, después de estar en Nueva York, y Albizu llega del 30. Muñoz, en una de las entrevistas, primeras entrevistas que le dan a él, Ángela Negrón Muñoz, él dice, Muñoz, que va a votar por Albizu Campos como candidato a la legislatura. Es decir, él que no era nacionalista, pero admite que admira a Albizu Campos. Y en un momento dado, pues fueron, yo creo que las dos figuras más trascendentales, más llamativas, con que contó Puerto Rico en los años 30, y se fueron decantando como los dos líderes que, en torno a los cuales pues el pueblo iba a tener que decidir, o seguimos a este o seguimos al otro, ¿verdad? Y yo creo que a su manera, a su forma, pues ambos vieron la situación de Puerto Rico y presentaron sus visiones políticas. Empezaron, obviamente, esas visiones políticas a tomar caminos divergentes, mientras que Albizu siguió una visión un poco más radical, eventualmente violenta. Muñoz siempre quiso seguir la vía reformista. También el hecho de que Muñoz se haya formado en Estados Unidos y había vivido parte de su infancia en Washington y en Washington, D.C., y en Nueva York, pues le dio a Muñoz una visión de Estados Unidos más ajustada a lo que era cuando llegó ya a la presidencia de Roosevelt, para entender mejor lo que fue el New Deal. Tan pronto empiezan a implantarse en Puerto Rico los mecanismos del New Deal, Albizu los rechazó tajantemente. Muñoz, en cambio, vio en el New Deal, el nuevo trato, este mecanismo que Franklin Delano Roosevelt quiso implantar en Puerto Rico, una forma de encaminar a Puerto Rico hacia una reforma y aliviar la situación de pobreza que había. Así que eventualmente, aunque los dos enfrentaron la misma situación, fueron creando, vamos a decir, campos divergentes, el nacionalismo por un lado, y eventualmente el Partido Popular Democrático, que se crea en el 38. Pedro Aponte ha dedicado buena parte de su vida a estudiar la figura de Albizu. Ha rescatado muchos documentos. Yo estuve ayudando a un compañero a revisar un libro. El manuscrito mencionaba al doctor Cornelius Rhodes y me estuvo muy curioso lo que decía sobre una carta que se le atribuía, pero que él no la reproducía allí. Unos años después me vio obligado a emigrar debido a la persecución política. Pues en la ciudad de Nueva York, un compañero de trabajo me dio lo que creía que era un texto de la carta del doctor Rhodes, manuscrita. Y eso me hizo decidir investigar. Él me dijo que esa carta, el original la tenía el Partido Nacionalista. Y me puse a investigar eso y encontré que en el curso de investigar esta carta del doctor Rhodes, que él había estado en el hospital presbiteriano, y recordé que ahí mismo había estado don Pedro Albizu Campos hospitalizado. Me dio curiosidad por averiguar qué era lo que había dicho Albizu. Encontré que él había hablado de unos rayos electrónicos, decía, que lo quemaban. Como había visto que el doctor Rhodes había sido asesor médico de la Comisión de Energía Atómica de Estados Unidos, pensé si podría haber algún vínculo entre la existencia del doctor Rhodes, sus trabajos y
y las cosas que alegaba Albizu. El doctor Rhodes lo mandó aquí a la Fundación Rockefeller para hacer una investigación sobre la anemia. Y en el curso de estar aquí en el Presbiteriano, haciendo esos estudios de la anemia, fue que escribió la carta donde decía que la isla no necesitaba labor de salud pública, sino un gran oleaje, que sería hoy día un tsunami, que exterminara toda la población. Y que ya él había comenzado el proceso de exterminio matando a 8 y trasplantándoles el cáncer a varios más. Eso fue lo que él confesó que había hecho aquí. El rayo láser es uno. Lo que pasa es que pueden tener colores. Pero en el caso de Albizu, uno de los colores que dijo una de las nacionalistas que tuvo en prensa era de amarillo, parece, porque decía que parecía como una cascada de oro derretido que bajaba por la pared. Parece que era un reflejo amarillo. Estuve estudiando toda esta composición de los láseres porque él mencionaba que él había dicho que eran de bellísimos colores y de gran precisión. Pensé, pues entonces, de acuerdo con esta información que yo estoy viendo aquí, esto encaja con lo que él decía. Y que también después uno físico nuclear que consulté, también me dieron información sobre eso de la causa de la quemadura, que puede quemar. Pensé en la probabilidad de que además de haber recibido el rayo láser, puede habérsele administrado una sustancia radiactiva. Por la cuestión de que dentro de esas lecturas también veo que pueden tener, las sustancias radiactivas pueden tener diferentes duración, que algunas pueden ser de días, unas pueden ser de miles hasta millones de años, pero las otras pueden ser de días, de meses, de años. Y pensé que una sustancia en particular, cesio-137, que puede habérsele administrado subrepticiamente, quizá en la comida, porque él está allí a merced de quienes están controlando la cárcel. Así que ellos tenían acceso, los agentes federales, ya fueran del FBI o ya fueran de la Marina, de donde fuera, tenían fácil acceso a su persona. Es decir, que Estados Unidos tenía el control de todas las circunstancias para poder hacer cualquier cosa que quisiera con Albizu. Comenzó en Nueva York. Yo entrevisté primero a Carlos Feliciano, que estuvo preso con don Pedro, pero él me refirió a donde Ruth Reynolds, porque ella tenía este montón de documentos y de fotos y de información, además que era una protagonista. Y además era una persona muy meticulosa y muy cuidadosa en su narración de sucesos. Era una persona de mucha credibilidad, precisamente por eso. La entrevisté varias veces allá en Nueva York, y luego ella estuvo en Puerto Rico, estuvo en mi casa, continuamos con las entrevistas, etc. Y me proveyó documentos que ella tenía y fotos muy importantes. Pues, a base de todos estos datos, yo tenía ya la hipótesis de que esto había ocurrido. Lo que tenía que ver era si se confirmaba o si había que descartarlo. Hubo un escándalo en todo el país, porque se apoderó de la carta un joven nacionalista, Luis Baldoni Martínez, y trabajaba allí como tecnólogo técnico de laboratorio. Luego de consultar con sus tías, que eran nacionalistas, entonces ellas le sugirieron ir a llevarse al Albizu, él se la llevó, y de ahí el Partido Nacionalista la hace pública y la riega por el mundo entero. Pero el gobierno de Puerto Rico, en ese entonces, para el 32, puso a un fiscal, que utilizó a 2 médicos para que supuestamente lo asesoraran como asesores médicos, y en realidad uno de ellos fue quien condujo la supuesta investigación, que no fue tal investigación. Lo que hicieron fue amapuchar, encubrir los asesinatos. Y no hubo exhumación de cadáveres, no interrogaron al doctor Rhodes.
no hubo seriedad. Lo que pasaba con el caso de Albizu es que poca gente creía de su condición de salud física fuera en realidad atribuible a la exposición a radiación, o más bien de lo que se hablaba era de rayos electrónicos. Y no creían eso, y algunas personas por no creerlo no querrían removerlo. Y otras personas, aunque lo creyeran, no querían exponerse. De modo que eso se quedó ahí como en un limbo. Y había como una renuencia a tocarlo. Yo no tuve la renuencia. Me pareció algo muy importante que se debía investigar, que se debía establecer una cosa o la otra. Mi hipótesis era que sí esto había ocurrido por los datos que había obtenido ya de primera mano. Hubo personas que sí que me decían que, bueno, porque mi familia se perjudicaba con esto, porque la persecución traía el desempleo, y el desempleo trae irritación, trae desavenencias, trae conflictos internos. Recopilaban información y la ponían en la carpeta, y entonces visitaban a familiares de uno para que los familiares de uno se ocuparan de que uno desistiera. Le decían que uno era una persona peligrosa, y a los patronos le llevaban también esas mentiras, porque lo único que uno estaba haciendo era haciendo una investigación histórica. El Partido Nacionalista pidió la prueba examinada una vez que se terminó la supuesta investigación, y el Procurador General lo negó, dijo que eso no era costumbre del departamento y que no se podía empezar a establecer un precedente, porque entonces después todo el mundo iba a querer pedir la prueba que se examinara en las investigaciones. Faltan detalles relacionados precisamente con esa exposición de don Pedro a la radiación atómica en La Princesa, y quizás también a la exposición que tuvo a los rayos X en el presidio. Faltaría que alguna entidad federal, que son en última instancia son los responsables de todo esto, permitieran acceso a esa documentación, pero ya yo he recibido informes de parte de una entidad federal en el sentido de que unos documentos que yo buscaba relacionados con los experimentos que había hecho el doctor Rhodes ya los habían destruido. La experiencia es dolorosa, le causa a uno una ira repentina. Uno siente frustración porque no se puede llevar a hacer justicia, ni siquiera por los canales apropiados, hacer justicia, enjuiciando a las personas responsables de todas estas atrocidades. La historia del nacionalismo en Puerto Rico está basada en muchos testimonios, y precisamente la integración de fuentes documentales para el estudio de esta historia del nacionalismo es muy importante, porque le da validez a todos estos planteamientos que se hacen a través de estas investigaciones. Los documentos que más trabajo me costó obtener fueron precisamente los del gobierno de Puerto Rico. Yo tuve incluso que demandar al Departamento de Justicia para que cumpliera la ley sobre conservación y disposición de documentos públicos, que es una vergüenza tener que recurrir a eso. A la Cámara de Representantes tuve que amenazar a la presidenta con demandarla si no me daba acceso a los documentos unos documentos que ya habían depositado en la Cámara, por unas gestiones que había hecho David Noriega. Debido a la persecución del nacionalismo, mucha de esta documentación había estado guardada y no había sido
colocada a disposición de los investigadores. Reconozco el valor de su trabajo, el esfuerzo enorme que él ha puesto. Obviamente es una de las personas que más esfuerzo ha hecho para dar a conocer parte de la vida y obra de Albizu Campos, y tengo entendido que pues, es una persona que más documentos ha buscado y ha sido más persistente en la búsqueda del documento, de las fuentes a las que se pueda llegar en última instancia, para poder, digamos, tener acceso a toda la documentación, porque es que a veces se habla mucho y la gente habla aquí en Puerto Rico y opinan y dicen sin la documentación en la mano, sin tener la evidencia, y entonces pues la gente se cree que eso es historia. Cuando yo me planteo el que quiero poner estos documentos a la disposición del público, porque el tiempo sigue pasando y uno no sabe qué va a ocurrir después que uno no esté presente. Yo quería dejarlos en un lugar que yo considerara que iba a ser seguro, que los iban a tratar bien, que los iban a tratar con respeto. Es como cualquiera que va a encomendarle la vida de alguien, de una mascota o de un hijo a una persona o a una entidad. Uno quiere que sea un lugar donde uno se sienta seguro de que ahí va a estar bien, de que le van a dar todos los cuidados, todas las atenciones, y que tienen los recursos para hacerlo, porque no bastaría con tener la intención, se debe tener también los recursos, y que tenga la probabilidad de permanencia. Ya yo había tenido contacto con el archivo de la Fundación Luis Muñoz Marín, precisamente en el curso de mi investigación, y ya yo había observado el profesionalismo que había en el archivo de la Fundación y la integridad profesional. Entonces pensé que ese sería el lugar más apropiado para encomendar la custodia, el cuidado, y que después estuviera a la disposición todo eso del público. Estamos hablando como de casi 2.000 documentos. Muchos de estos documentos, como había dicho, son reproducciones de diferentes fuentes, pero lo importante es que están todas acopiadas en una colección. Así que ya el investigador pues, no tiene que estar buscando las diferentes fuentes, sino que en esta colección don Pedro hizo una excelente labor, ¿no?, de acopio para que el investigador pues, tuviera los materiales documentales primarios a la mano inmediatamente. En la colección que doné hay unos libros, unos mamotretos, que son del informe que rindió un comité que nombró el presidente Clinton para estudiar aquella práctica de experimentar con radiación con los ciudadanos. Eso incluía presos. Ahí hay abundante información sobre experimentos que han hecho pues no solamente con presos, ellos experimentaron con niños, personas retardadas, con mujeres embarazadas, con militares, con pilotos militares, con comunidades enteras. La colección consiste básicamente en documentos, correspondencias, material impreso, informes de diferentes acontecimientos relacionados para el tema del nacionalismo y a don Pedro Albizu Campos. Importante es que mucha de esta documentación se citaba en los libros, pero no estaba anexada como apéndices. Así que una colección muy amplia, donde pues, el investigador puede tener al alcance de su mano este material documental primario para la investigación de la figura de don Pedro Albizu Campos y el nacionalismo en Puerto Rico. Es en gran medida irónico, ¿verdad?, que esa documentación pues termine, ¿verdad?, en la Fundación Luis Muñoz Marín, porque pues en un momento dado fueron dos figuras pero fueron antagónicas y no hay que decirlo así, enemigos políticos. Pero pues el tiempo ha curado gran parte de esa época. Me parece fundamental una colección como la de don Pedro Aponte, o sea, que quiere hacer un trabajo serio, riguroso, necesita una diversidad de fuentes. Esta colección es extraordinaria. Primero porque la documentación de don Pedro Albizu Campos ha estado muy fragmentada. Unos documentos que han sido marcados o manipulados consistentemente. O sea, tener una cantidad de documentos en un lugar específico va a permitir la continuidad de unas investigaciones que ya
se dieron que van a profundizar y ampliar aún más la discusión sobre una figura tan importante como don Pedro. Así que custodiar y tener esa colección al alcance de los historiadores me parece a mí fundamental para lo que se va a hacer en el futuro. Yo sabía que iba a haber personas que se iban a espantar y de hecho recibí comentarios de compañeros que se cuestionaron o me cuestionaban el que yo hubiera donado los documentos a la Fundación Luis Muñoz Marín, pero yo les expliqué, allí es donde mejor pueden estar y uno busca que esas cosas estén donde mejor las cuiden y ese era el mejor lugar y así lo hice. Estoy muy satisfecho. Salió la patria. A las manos que los caminos trabajaron, a las manos que el ganado cuidaron, a las manos que el tabaco, que la caña y el café nos sembrarán.